usarlas también. Estas son las principales medidas. ¿Se acuerdan que habían unas descripciones que nosotros teníamos para las medidas de tendencia central? Que para media, ¿cuál era el resumen? La fórmula, ¿cómo se llamaba? Medida, la media, mediana y moda. Para moda era MO, ¿no es cierto? Para media, ¿qué cosa era? X barra, ¿no es cierto? Para mediana era ME. Y aquí tenemos entonces estas. Aquí son las que ya les hemos visto. Y ahora vamos a ver. Ok. Recordando entonces. Otro tema que tenemos que recordar y que ya habíamos visto la semana pasada es simetría. Si yo tengo datos simétricos, ¿qué significa? Cuando yo dibuje mi gráfica, ¿cómo van a ser los datos simétricos? Como una campana, ¿no es cierto? Lo que pasa a la izquierda del centro va a ser igualito a lo que pasa a la derecha. ¿Y cuál era el gráfico que se usaba para datos discretos? Barras separadas. Barras separadas, perfecto. ¿Y para datos continuos? Barras juntas, que se llama histograma, perfecto. Entonces, de acuerdo a la forma de este gráfico, yo voy a definir si tengo simetría en mis datos encontrados o no. También, si yo no hago mi dibujo, ¿cómo me doy cuenta que los datos son simétricos o no simétricos? ¿Qué cosas no son iguales? Si son iguales, son simétricos, sí, pero ¿qué cosas tienen que ser iguales? La media, mediana y moda. Media, mediana y moda son iguales, entonces mis datos son simétricos. Si media, mediana y moda son diferentes, entonces no son simétricos. Entonces, ¿y qué pasa si no existe moda en mis datos? Pero media y mediana son iguales y no hay moda. ¿Qué tipo? ¿Es simétrico o no simétrico? ¿Perdón? Simétrico, ¿ok? Porque recuerden que puede ser que en mis datos no exista la moda, puede ser que no se repita los datos, ¿ok? O incluso puede ser que yo tenga en cuenta, lo más importante tener en cuenta es media y mediana, ¿ok? Ok, y en asimetría, cuando yo dibujo mi curva y tengo una cola larga hacia la izquierda, ¿qué asimetría es esa? Asimetría izquierda. Donde está la cola larga es la asimetría a ese lado. Ok, entonces yo tengo mis datos asimétricos. Estoy viendo mis datos que son asimétricos. ¿Qué tipo de medidas de tendencia central utilizo? ¿Cuál? Para datos asimétricos, ¿qué medida de tendencia central tengo que usar para describir esos datos asimétricos? No, ¿qué medida de tendencia central utilizo para describir datos asimétricos? Media aritmética. ¿Mediana? ¿Mediana? Mediana, perfecto. Entonces, esto es importante que lo recuerden porque yo cuando esté en el examen parcial o incluso en el examen final, yo no les voy a decir, estos son los datos, díganme cuál es la mediana. Yo les voy a decir, estos son los datos, díganme cuál es la medida de tendencia central que corresponde para describirlos. Y ustedes tienen que decidir si es que me van a dar la media o si me van a dar la mediana. ¿Y cómo saben cuál me tienen que dar? Primero tienen que saber cuáles son datos simétricos y cuáles son asimétricos. Entonces recuerden, si son datos asimétricos, me tienen que dar la mediana. Si son datos simétricos, me tienen que dar la... Para datos simétricos, ¿qué medida de tendencia central era? Media. Media, perfecto. Entonces, para datos simétricos, la campana bonita me dan el promedio, lo que ustedes siempre han utilizado. ¿Sí?
¿Ok? Esto ya lo vimos, recuerdan en la clase pasada, vimos la simetría. ¿Cuál de los gráficos, el A, B o el C, es simetría derecha? A. La A, tiene una cola larga hacia la derecha. ¿Cuál es simétrico? La C. ¿Y cuál es asimétrico izquierda? El B, perfecto. Ok, aquí tienen más barras distribuidas hacia la izquierda, aquí tienen más barras distribuidas hacia la derecha, esa simetría derecha. Ok. Y ahora sí empezamos la clase de hoy día, con esa base que ustedes van recordando de la semana pasada. Una medida de dispersión entonces indica cómo cada observación se separa de ese centro, de esa medida de tendencia central, qué tan separadas están los datos de ahí. Si la medida de dispersión es un valor alto, un valor grande, entonces significa que los datos están lejos de ese punto central. Si la medida de dispersión es un valor chiquito, significa que todos los datos están pegaditos a ese centro. Entonces, si yo les enseño una curva, así, y les enseño una curva así, ¿cuál de ellas va a tener una medida de dispersión grande? La segunda va a tener una medida de dispersión grande, porque significa que de este punto central los datos están separados mucho más que en este caso, que tengo mi punto central y los datos están todos pegaditos. Entonces mi gráfica, cuando es alta y delgadita, tiene una dispersión muy pequeña. Cuando la gráfica es chata y gordita, tengo una dispersión mucho mayor. ¿Sí? Ok, las medidas de dispersión también se les llama medidas de variabilidad, miden ese grado de separación. Y son útiles porque nos van a decir qué tan confiable es mi medida de tendencia central. Entonces, si yo tengo una gráfica así alta y delgadita y todos mis datos están pegaditos a ese promedio, por ejemplo, entonces ese promedio es mucho más representativo de todos los datos, porque están cerquitas. Pero si yo tengo una gráfica gordita, entonces ese promedio puede llegar a ser bien diferente de la totalidad de los datos, ¿no es cierto? Entonces me habla de la confiabilidad que tengo de esa medida de tendencia central. Cuando tengo datos muy dispersos, los datos se comportan de una forma especial que lo tengo que tener en cuenta para el resto de mi estudio. Y voy a poder comparar las diversas medidas de dispersión en las muestras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que yo para un estudio, o mejor dicho, para una población, puedo sacar varias muestras? ¿Okay? Cuando yo sacaba varias muestras de una sola población, la media y la mediana, hay medidas de tendencia central para cada muestra. Si yo comparo varias muestras, ¿cuál es la medida que se parece más entre las diferentes muestras que yo he tomado? ¿La media o la mediana? La media. La media es más parecida entre las muestras que yo tome. La mediana es más diferente, puede ser diferente entre las muestras que yo tome. Entonces, yo también puedo así, acá, comparar las medidas de dispersión de las diferentes muestras que yo he tomado. Y puedo ver el rango o la amplitud de las diferentes muestras, la varianza, la desviación estándar y la desviación cuartile. La medida de dispersión más fácil, más sencilla, es el rango. El rango es la amplitud total de los datos. ¿Qué tan separados están los datos si yo encuentro el dato más chiquito con el dato más grande? Y es súper simple. Justamente voy a sacar la amplitud tomando la observación máxima y le disminuyo o le resto la observación mínima. Esa es la amplitud. Y se aplica básicamente a variables cuantitativas discretas
o cuantitativas continuas. No lo puedo aplicar a variables cualitativas, porque no tengo números para poder hacer esa resta. ¿Sí? Solamente aplico rango para variables cuantitativas, para numéricas. ¿Alguna pregunta en cuanto a la amplitud? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro hasta ahorita? ¿No? Ok. La siguiente medida de dispersión es la varianza. La varianza va a cuantificar qué tan variables son los datos, pero con respecto a la media o al promedio. Entonces, yo voy a sacar mi promedio y veo qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio, ¿sí? Y esa es la fórmula. Vean algo que yo les comenté que íbamos a usar la semana pasada. Tenemos la fórmula de varianza, que es de chica, y estoy sacando cada dato individual. X1 es el primer dato, X2 es el segundo dato, X3 el tercer dato, así, hasta XN, que es el dato en la posición, en la última posición. N es el número total de datos. Cada dato individual le resto el promedio. Y luego lo elevo al cuadrado. Y eso que elevé al cuadrado lo sumo todo y lo divido entre n-1 cuando estoy trabajando con muestra. O lo divido entre n mayúscula cuando estoy trabajando con la población completa. ¿Por qué creen ustedes que estoy elevando al cuadrado? Para que sea positivo. Para evitar negativos. ¿Y qué pasa si me dejo los negativos? ¿Qué pasaba con esa fórmula si no lo elevo al cuadrado y tengo datos positivos y datos negativos? Queda en cero. ¿Se acuerdan que había una fórmula y que estábamos hablando la semana pasada? Que si yo a cada dato individual le resto el promedio y todo lo sumo, me queda cero. Porque tengo la mitad de los datos negativos, la mitad de los datos positivos, en igual cantidad, me queda cero. Entonces, para poder hacer esa fórmula de varianza, a cada dato individual le resto el promedio y lo tengo que elevar al cuadrado. Así evito los valores negativos y puedo hacer una sumatoria que me va a salir un número posible de dividir. A eso lo divido entre n-1. Esto es otra cosa, una equivocación bien común en el examen. Cuando yo estoy trabajando con una muestra, divido entre n-1. Pero si yo tengo una población, divido entre n mayúscula, que es el número de la población, la cantidad de personas total en la población. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos todos los datos y esta misma fórmula que está aquí en grande, la puedo resumir así. Sumatoria de cada dato individual menos su promedio elevado al cuadrado y todo sobre n-1 para muestra y sobre n para población. ¿Okay? Esa es la fórmula que tiene. Si tienen los siguientes datos, entonces tengo que hallar primero la media y luego de hallar la media tengo que hacer la fórmula de la varianza y me va a salir entonces que la varianza es 8.57. Pero imagínense que yo tengo esos valores que son años, son edades de niños con los que yo estoy trabajando en una muestra, ¿sí? Tengo niños desde los 2 años hasta los 10 años, ¿no es cierto? Pero mi varianza me sale 8.57. ¿Cómo va a ser 8.57? Y estoy además hablando que yo estoy elevando los datos al cuadrado. Entonces, aquí son 4 años, 7 años, 8 años. Pero aquí abajo son 8.57 años al cuadrado. Años al cuadrado, porque yo he elevado los años al cuadrado. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes esto de años al cuadrado? ¿Es fácil de interpretar? No, ¿no es cierto? Además es un concepto, ¿qué es eso de años al cuadrado? O también, si no es años al cuadrado, puede ser, estoy haciendo tallas y en vez de tener metros, voy a tener metros al cuadrado.
esa forma de interpretar los datos no me es útil para que la gente me entienda a qué me refiero. Entonces la varianza es muy útil estadísticamente, pero para entenderla, para ponerla en un estudio, realmente no me sirve, no es muy comprensible. Entonces voy a tener que recordar esto porque la siguiente medida de dispersión que vamos a hacer me soluciona ese problema de tener años al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nos quedamos ahorita con varianza. Cuando tengo datos agrupados, así como tenía mediana para datos agrupados o moda para datos agrupados, yo tenía ya los datos en una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Yo no tengo los datos individualizados, tengo los datos en una tabla de frecuencias. Voy a usar probablemente una fuente de datos secundaria. Entonces, esa es la fórmula que tienen que utilizar para la varianza en datos agrupados. Para hacer más fácil el cálculo, esta tabla que ustedes tienen que tener, les recomendamos poner estas columnas en su tabla. La clase, la edad, en el rango de edad, la marca de clase, para poder tener un solo valor para cada clase, la frecuencia, ¿cómo se llamaba esta FI minúscula? Frecuencia absoluta. ¿Relativa? Absoluta. ¿Frecuencia absoluta qué? Simple. Simple, porque es el conteo simple de los datos, el paloteo, eso es lo que está ahí en la frecuencia absoluta simple. Y luego mi última columna va a ser como lo que habíamos puesto el promedio, el ponderado de los datos. Entonces es la marca de clase por la frecuencia absoluta simple. Estoy ponderando, estoy dando un valor, X por F. Esas son las columnas que ustedes necesitan inicialmente. Luego necesitan una columna más, que es X al cuadrado, la marca de clase al cuadrado. Y luego necesitan F por XY y F por XY al cuadrado. Esas son todas las columnas que ustedes tendrán que sacar en su tablita para poder utilizar esta fórmula de varianza para datos agrupados. Una vez que tienen esa fórmula, miren los valores que van a usar abajo, las sumatorias que necesitan de abajo para poder reemplazar arriba. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Ok, entonces, tengo esto de aquí, sumatoria de FI por X, y eso lo elevo al cuadrado. Yo ya tengo FI por X elevado al cuadrado, y tengo que poner la sumatoria, 94.424. Lo reemplazo aquí. Luego a eso le tengo que restar la sumatoria de F por X, que es la sumatoria de F por X, sumatoria de F por X, y a este número lo elevo al cuadrado. Fíjense que esto es un error común. Aquí está la elevación al cuadrado de F por X, que está aquí. Y aquí está la X elevada al cuadrado por FI. Ese es un error en esta fórmula, tengan cuidado. F por X al cuadrado. Acá está, F por X al cuadrado. Esta sumatoria es este número de aquí. ¿Okay? Y aquí tengo F por X, lo sumo todo, y a este número lo elevo al cuadrado. Ajá. Ese es un error, tengan mucho cuidado con esa fórmula. Porque incluso a veces nosotros les damos la fórmula en el examen y no lo saben poner de ahí. ¿Ya? Tengan cuidado. Ok. A este número 1648 que lo elevo al cuadrado, lo tengo que dividir entre el número total de datos. El número total de datos es la sumatoria de las frecuencias absolutas simples. A todo esto que está aquí arriba, yo lo tengo que dividir entre n-1. ¿Por qué entre n-1? Porque era una fórmula de varianza. Y estoy usando una muestra. Entonces lo divido entre n-1. Si fuese una población, ¿entre qué dividiría? Entre n mayúscula, que es el número total de datos de toda la población. ¿Ok? Entonces, yo tengo edades. Y miren que aquí se nota mucho más. Tengo edades entre 30 y 71 años. Y mi varianza me sale
134 años al cuadrado. Entonces no es muy fácil de entender esa dispersión. ¿Cómo puedo usar esta varianza? Yo puedo comparar la dispersión de los datos con esta varianza si yo tengo otra muestra de la misma población y comparo esa varianza con mi varianza. Entonces tú estás haciendo un estudio de colesterol con edades y vamos a ver qué tan dispersas están las edades en tu muestra. Y tú estás haciendo un estudio de presión arterial con mujeres de esa misma población y vamos a ver qué tan dispersas están las mujeres en cuanto a edad en tu muestra. Y puedo comparar quién de ustedes tiene mujeres en edades más dispersas o menos dispersas. Tu gráfico es alto y delgadito, tus mujeres en tu muestra salieron todas cerquitas en edad. Tus datos en tu muestra, tus mujeres salieron con una gráfica ancha, entonces las mujeres de tu muestra son de diferentes edades. Las de tu edad, las de tu muestra son en edades cercanas. Entonces yo puedo usar mis varianzas para comparar varianzas entre muestras. Eso es para eso es efectivamente lo que sirve, pero no me sirve mucho para interpretar, porque esto de 134 años al cuadrado, ¿quién tiene 134 años? No se entiende mucho. Entonces, para ese problema de los años al cuadrado o de las edades de las, no sé, tallas al cuadrado o lo que sea al cuadrado que me trae la varianza, existe esta medida de dispersión que se llama desviación estándar. Esta desviación estándar es súper fácil de calcular. Si ustedes ya tienen la varianza, lo único que tienen que hacerle a la varianza es sacarle la raíz cuadrada. Entonces, ya tienen los 134 años, le sacan la raíz cuadrada y van a tener la desviación estándar de los datos de edad. Y si yo a los años al cuadrado le saco la raíz cuadrada, ¿qué me queda? Años simples, años normales. Entonces yo ya voy a poder tener una idea de que si tengo mujeres entre los 30 y los 71 años, mi desviación estándar me van a salir, no sé, pues de repente 5 años, o 7 años, o 10 años. Un valor comprensible, entendible y fácil de interpretar. ¿Ok? Entonces yo ya tenía 134 años de varianza, 134 años al cuadrado, y mi desviación estándar para ese caso me sale 11.58 años. ¿Ok? Esa es la desviación estándar. Y esa es la que ustedes van a utilizar para la descripción de todos sus datos cuando son simétricos. ¿Por qué simétricos? Porque el promedio, la media, es la medida de tendencia central que se usa para los datos simétricos. Entonces, si la varianza y la desviación estándar necesitan el promedio, también la varianza y la desviación estándar son las medidas de dispersión que yo voy a usar para datos simétricos. ¿Ok? Para datos asimétricos que yo uso la mediana, tendré que buscar una alternativa de medida de dispersión, pero que me compare en base a la mediana. Ya no me va a comparar en base a la media, me compara en base a la mediana, para datos asimétricos. ¿Ok? Entonces, cuando yo les tome el examen, ojo, cuando yo tome el examen y les diga, estos son los datos, encuentren la medida de tendencia central y la medida de dispersión que corresponda. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Ver si es simétrico. Ver si es simétrico o asimétrico. ¿Cómo van a hacer eso? Tienen que sacar, ¿qué? Media y mediana. Si son iguales, ¿qué sucede? Son simétricos. Y si son simétricos, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo que haya salido el promedio para medida de tendencia central. Y para medida de dispersión, ¿qué era? Desviación estándar. ¿Cómo se llamaba? Desviación estándar. Ok. Entonces, para datos simétricos tienen que usar promedio y desviación estándar. Entonces, ojo que
En el examen va a haber una respuesta de promedio y desviación estándar, pero también va a haber una respuesta de mediana y la otra que es desviación cuartil, ¿no? Entonces, ojo, que yo no les voy a decir cuál es la medida que me tienen que dar. Ustedes tienen que poder sacarlo. Ok, entonces, la desviación estándar es la medida de dispersión para datos simétricos, ya lo vimos. Es la más común que nosotros tenemos para datos médicos. Es lo que siempre van a ver ustedes en datos médicos. ¿Por qué? Porque los datos médicos suelen comportarse de forma simétrica. Las tallas, los pesos, los valores de colesterol, los valores de glucosa, todas esas cosas suelen comportarse de forma simétrica y por lo tanto, lo que nosotros usamos siempre van a ser promedios y desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. Obviamente requiere datos numéricos, no se puede sacar desviación estándar para datos cualitativos. Y lo mismo pasa que con la varianza. Cuanto más chiquita es la desviación estándar, más alta y flaquita es la curva. Y por lo tanto los datos están más cercanos al promedio. Cuanto más grande es la desviación estándar, entonces más separados están los datos. También se dice que cuando la curva es ancha y gordita y chata, los datos son menos homogéneos. O también se dice son más heterogéneos. Que son diferentes formas de describir los datos con palabras distintas. Ok. Hay una medida de dispersión. Antes de pasar a esto, ¿algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Hasta ahora? ¿Todo bien? Ok. Entonces, hay una medida de dispersión relativa. ¿Y para qué necesitamos una medida de dispersión relativa? ¿Para qué se les puede ocurrir que necesito una medida de dispersión relativa? Para comparar grupos, ok, pero ¿comparar qué cosa de los grupos? Porque si yo voy a comparar edades del estudio de ella con edades del estudio de él, yo puedo usar la varianza y la desviación estándar. Es una medida de dispersión nada más. Pero ¿qué pasa si ella hizo un estudio y saca edad y él hace un estudio y saca tallas? ¿Cómo comparo la dispersión de la edad con la dispersión de las tallas? ¿Puedo comparar años con kilos? No. Entonces, para eso necesito una medida de dispersión relativa, que me diga qué tan separados están los datos del centro, pero sin que sean el apellido, el año o los kilos, que no tenga ni años ni kilos. Entonces, esto se llama coeficiente de variación. Es una medida de dispersión, pero relativa. ¿Ok? Permite comparar dos o más conjuntos de datos para ver qué tan separados están los datos, pero cuando estoy midiendo cosas distintas. Años con tallas o tallas con mililitros por decilitros por lo que sea puedo comparar. No me importa cuál es la medida o la unidad de medida. Y en realidad, ¿qué cosa es? Es el porcentaje que la desviación estándar representa del promedio. Entonces yo pongo la desviación estándar arriba y el promedio abajo en una fracción, y la desviación estándar es un valor en años, ¿se acuerdan? 11.54 años. Y abajo mi promedio es, no sé, de 62 años era el promedio. Entonces, años sobre años, ¿qué le pasa a los años, a la unidad de medida? Se cancelan. Entonces, al poner desviación estándar arriba y promedio abajo, cancelo los años y me sale un valor que no tiene unidad de medida. Y por eso es que se llama relativa, porque yo voy a poder comparar esos años que yo lo quité para ella, y voy a poder poner en el estudio de él los kilos, y los kilos también los quité, y voy a tener dos medidas relativas que ahora sí puedo comparar, porque ya no tengo unidades medidas. Entonces, para eso es súper importante esta
coeficiente de variación. Entonces, estas son las fórmulas del coeficiente de variación. La de arriba es la fórmula para la muestra, la de abajo es la fórmula cuando estoy trabajando con poblaciones. ¿Sí? Entonces voy a poder comparar dos grupos cuando estoy midiendo cosas distintas entre los dos grupos. Ok, ojo que esta es una parte teórica que no, puede ser que se las pregunte también en el examen. Solo puedo usar el coeficiente de variación si es que la escala de medida de la variable es de razón. ¿Qué significaba eso de razón? Que no toman negativos. Cuando el 0 tiene un significado real. Cuando el 0 es real, entonces la escala de medida de mi variable cuantitativa es de razón. Si no es de razón, ¿de qué es? Intervalo. De intervalo, perfecto. Entonces, si yo tengo datos numéricos de intervalo, como la temperatura, por ejemplo, no puedo sacar el coeficiente de variación. ¿Ok? No se puede. Entonces, por ejemplo, tengo dos poblaciones, en realidad, dos muestras debería decir, donde he tenido los siguientes datos. Grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1 tengo pacientes con un promedio de 25 años y en el grupo 2 ese grupo de personas tiene 21 años. Pero en uno yo estoy evaluando el peso y en otro estoy evaluando la talla. El peso del primer grupo en promedio es 72.5 kilos y la desviación estándar es 5 kilos. En el segundo grupo, como estoy evaluando talla, tengo 165 centímetros de promedio de talla y 5 centímetros de desviación estándar. En ambos casos son 15 personas en el grupo. Vean que la desviación estándar es el mismo número, 5 y 5. Pero en un caso es 5 kilos y en el otro caso es 5 centímetros. Si yo así nomás les pregunto cuál grupo es más homogéneo, el grupo 1 o el grupo 2, ¿pueden compararlos? No. ¿Ok? En el examen va a haber la opción de decir los dos son iguales, porque sale 5 y 5. ¿Ok? Por favor recuerden siempre que lo que van a tener que hacer acá es sacar la medida relativa de dispersión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilizar la fórmula y me sale que la medida del coeficiente de variación para el grupo 1 es 6.9%, ¿ya? A ese número que le sale en la fracción lo tiene que multiplicar por 100 para que sea un porcentaje. Entonces sale 6.9% versus 3.03%. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál gráfica es más ancha? El grupo 1, porque el valor del coeficiente de variación es más alto. Entonces, en ese grupo tengo una gráfica más ancha que en el grupo 2, que tengo una gráfica más delgadita. ¿Sí? Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Otra cosa que nos dice este coeficiente de variación es una clasificación de qué tan dispersos se pueden considerar los datos de forma genérica. Si el coeficiente de variación es mayor a 50%, se dice que la dispersión es muy alta, que mi gráfica es una curva súper ancha. Entre 33 y 50 es una dispersión alta. De 10 a 33 es una dispersión aceptable. Y menor de 10 es poca dispersión. ¿Por qué era importante esto? Porque habíamos dicho que los datos que se comportan con una dispersión muy grande tienen un comportamiento distinto y tendría que hacer cosas distintas para interpretarlos. Por ejemplo, de repente tengo muchos datos extremos, entonces tengo que utilizar estadística especial para ellos o describirlos de forma especial. Entonces, si tengo coeficientes de variación muy altos, para eso también me sirve el coeficiente de variación, para definir si mis datos son demasiado dispersos
o son con una dispersión aceptable para el estudio. Ok, hasta ahora hemos visto las medidas de dispersión que son como referencia el promedio para datos simétricos, pero no hemos visto ninguna medida de dispersión para datos asimétricos. El punto de referencia para los datos asimétricos era, si no era el promedio, ¿cuál era? Mediana. La mediana. Entonces, ahora voy a ver una medida de dispersión para datos asimétricos. Y aquí se llama la desviación, pero ya no es desviación estándar, sino desviación cuartil. ¿Y por qué desviación cuartil? Porque yo voy a usar los cuartiles para poder definir esta medida de dispersión. Tengan en cuenta que los cuartiles son tres números, tres valores, el Q1, el Q2 y el Q3, que si yo dibujo una línea, esos tres puntos me dividen a los datos en cuatro partes iguales. El cuartil 2 es lo mismo que la mediana. ¿Okay? Cuartil 2 es la mediana. Y del punto mínimo al cuartil 2, le saco la mitad de nuevo y ahí encuentro el cuartil 1. Del cuartil 2 al punto máximo, le saco la mitad de nuevo y tengo el cuartil 3. Entonces, los cuartiles son tres datos, tres valores que separan a mi continuidad de los datos ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales. Entonces, si yo les digo, a ver, vamos aquí. ¿Cuántos datos hay aquí? 25%, ¿no es cierto? Ahí mismo lo dice. ¿Qué 25% de datos están ahí? Los máximos, exactamente. Aquí, o sea, por encima del cuartil 3, están el 25% de los datos más grandes de mi estudio. O sea, el 25% de mujeres con mayor edad. Si yo les digo aquí, ¿cómo me interpretarían eso? 75%. El 75% de qué? De todos los ¿De datos. qué datos? De los datos más chicos. Entonces, por debajo del cuartil 3 están el 75% de los datos más pequeños. ¿Ok? También les puedo pedir entonces aquí. ¿Qué datos son esos? El 25% de datos. El 25% de los datos más pequeños están por debajo del cuartil 1. ¿Ok? Entonces, si estoy hablando de edades, por ejemplo, y yo me estoy imaginando cualquier estudio, yo puedo tener aquí 19 años, es la mediana de las edades. Aquí puedo tener 12 años. El número más chiquito de edades será 5 años. Y el cuartil 3 puede ser 22 años y el máximo puede ser 28 años. Entonces ustedes me podrán decir que el 25% de la muestra tiene menos de 12 años. Me podrán decir que el 75% de la muestra tiene menos de 22 años. Esa es la forma de interpretar los cuartiles. ¿Ok? Esa es la teoría de cuartiles, la forma de interpretar los cuartiles y de trabajar con ellos. Y la desviación cuartil se saca utilizando justamente esos cuartiles. Es la medida de dispersión para datos asimétricos, primero que nada. Además, es la medida de dispersión para los datos con respecto a la mediana. Y analiza la dispersión de los datos del centro. ¿Ok? Entonces, yo no voy a, para la desviación cuartil, yo no voy a tener en cuenta para la desviación cuartil, yo no voy a tener en cuenta estos datos de aquí, no los tomo en cuenta. Estos datos de aquí, no los tomo en cuenta. Entonces, es como que yo borrara
el 25% de datos más chiquitos y el 25% de datos más grandes, y solo tengo en cuenta el 50% de los datos centrales. A ese 50% de datos centrales que están aquí, yo le llamo rango intercuartílico. El rango de datos que están entre los cuartiles 3 y el cuartil 1. Entonces, si aquí eran 22 y aquí eran 17, yo tengo que sacar 22 menos 17, ese es el rango intercuartílico. Y mi desviación cuartil es el rango intercuartílico entre 2. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener para mi fórmula de desviación cuartil. El rango intercuartílico entre 2. Ok. Entonces, de nuevo, repetimos porque esto es súper importante. ¿Cuándo se usa cada medida de dispersión? Para datos simétricos, utilizo la desviación estándar, porque yo recuerdo que para datos simétricos utilizaba el promedio. ¿Cuándo utilizo la desviación cuartil? Para datos asimétricos, porque yo recuerdo que para datos asimétricos se utilizaba la mediana. ¿Ok? Entonces, media y desviación estándar para datos simétricos. Mediana y desviación cuartil para datos asimétricos. Y aquí Jorge me ha puesto un resumen de lo mismo. Cuando la cola está a la izquierda, es asimetría izquierda. Cuando la cola está a la derecha, es asimetría derecha. ¿Ok? Repitiendo también, el rango es una medida apropiada para valores numéricos y se usa mucho cuando tengo valores extremos. Cuando estoy usando edades, por ejemplo, en tu caso, en tu estudio, y de repente metí a tu estudio a un niñito de 2 años. Y ahí estoy haciendo valores extremos. El coeficiente de variación es útil cuando quiero comparar las distribuciones de los datos, pero en escalas distintas, en kilos versus centímetros, por ejemplo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro esto de medidas de dispersión? ¿Quedó claro cuándo se usan? ¿Sí? Ok. Entonces, cerramos y vamos al otro punto. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Todavía tenemos tiempo. Está bien. El diagrama de cajas o box plot. ¿Alguien sabe qué es? ¿No? Nos ayuda. ¿Cómo es más o menos el dibujo de un box plot? ¿Alguien lo ha visto? Son cajitas, exacto, por eso se llama box plot. ¿Y esas cajitas qué cosa tienen a los costados? Bigotes. Bigotes, exacto. Por eso se llaman en castellano cajas y bigotes. ¿Sí? Tienen unos bigotitos. Entonces, con ese dibujito de una caja con sus bigotes, que puedo dibujarla en forma vertical o puedo dibujarla en forma horizontal, voy a tener información de rango intercuartílico, simetría de los datos centrales, simetría del 25% de los datos más chiquitos, simetría del 25% de los datos más grandes. Voy a tener información del promedio y de la mediana. Toda esa información me da el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, toda esa información en un solo gráfico, a una sola vista. Ese es un ejemplo de una caja con sus bigotes y presentado al costadito o encima de un gráfico. ¿Cómo se llamaba ese gráfico? Histograma. Entonces, está el histograma abajo y al histograma le corresponde un diagrama de cajas y bigotes que está arriba. Como ven, ¿qué asimetría tiene esos datos? Derecha. A la derecha, asimetría derecha. ¿Okay? Entonces, ven, hay barras que se van con una cola hacia la derecha y el bigote de la derecha es un bigote largo. El bigote de la izquierda es más corto. Entonces, si ustedes ven un diagrama de cajas y bigotes
con el bigote largo a la derecha, me van a poder decir también que es una asimetría derecha. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo lo pongo en vertical? La asimetría derecha es la de abajo. No, mentira. La asimetría derecha es la de arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en vertical, los datos más grandes no están a la derecha, los datos más grandes están arriba. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado cuando ponen este gráfico en vertical, no lo van a bajar de esta forma, sino lo van a bajar de esta forma. ¿Sí? Lo más grande va arriba, lo más grande va a la derecha. Tengan ese cuidado. ¿Ok? Entonces el boxplot es una alternativa gráfica para la descripción con pruebas estadísticas de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Nos permite identificar de una forma clara e individual algunas observaciones que se alejan mucho del resto de datos. Y a esos datos se les llama datos con valores extremos. En inglés, que lo van a ver en muchas publicaciones, se llaman outliers, datos extremos. Nos da una idea visual de la simetría y la variabilidad de los datos. Hay un procedimiento para poder dibujar este diagrama de cajas y bigotes. Entonces, primero que nada, yo tengo que dibujar mi caja y mis bigotes. Y estos son los pasos que voy a tomar. Primero dibujo una caja con el límite inferior o el límite izquierdo, si es que lo voy a ver así, en horizontal. El límite inferior es Q1. ¿Qué era Q1? Cuartil 1. El cuartil 1. ¿Qué era el punto medio entre qué y qué? Entre el valor mínimo y la mediana. Y la mediana. Perfecto. Entonces el punto medio entre el valor mínimo y la mediana, ese es Q1. Entonces en ese lugar, ojo que yo tengo que tener una gráfica con los datos en el eje Y, ¿sí? Entonces el dato mínimo es este de aquí. Vamos a poner este es mi dato mínimo. Aquí está, mi dato mínimo. Ese valor de la caja es el valor de Q1. Este es el valor del Q2. Perdón, no del Q2, del Q3. ¿Cuál será el Q2? El que está al centro. Este de aquí. Este es el Q2. ¿Sí? Entonces tengo ya mi caja con el Q1 que está abajo, Q2 que está al medio y Q3 que está arriba. Entonces, ¿importa si yo tengo 100 datos o tengo 1.000.000 de datos? ¿Cuántos datos están entre el Q1 y el Q2? ¿Cuántos datos de mi estudio? 45, 25. 50%. ¿Se acuerdan que lo vimos aquí? Entre Q1 y Q2. No era entre Q1 y Q3. Q3. Ajá. Perdón, tienes razón. Entre Q1 y Q3, que es mi caja, el tamaño total de mi caja, está el 50% de los datos. ¿Importa si yo tengo 10 datos o 1.000.000 de datos? No. No importa. Siempre va a estar el 50% de los datos ahí adentro. Dentro de la Entonces, dentro de la caja está el 50% de mis datos. Y no me importa cuántos datos yo tengo. ¿Sí? Lo mismo es lo que estamos viendo aquí. Ok, entonces yo tengo mi Q1, mi Q2, mi Q3. En medio del Q1 y Q2 está el 50% de los datos. Doctor, una consulta. Sí. ¿El dato mínimo no sería el bigote que está abajo? ¿Las líneas? Puede ser. El bigote que está abajo puede coincidir con el dato mínimo, pero no necesariamente. Porque también puede ser que el bigote que está abajo tenga datos extremos más abajo. Si es que yo tengo puntitos aquí. ¿Ya? Pero usualmente si no hay puntitos ahí es el dato mínimo.
¿Ya? Y ahora lo vamos a ver porque está en el ejemplo. Ok, para yo poder dibujar mis bigotes, yo tengo que dibujar un dato que esté en con esta fórmula. Mi bigote inferior, que es este que está aquí, lo dibujo de Q1, le resto 1.5 veces el rango intercuartílico. ¿Qué cosa era el rango intercuartílico? Q3 menos Q1. 1.5 veces por Q3 menos Q1, a eso lo resto de Q1. Entonces, tengo aquí la F y I. Y luego, para dibujar el bigote superior, tengo que calcular Q3, que es el cuartil 3, y le tengo que sumar algo. ¿Qué le sumo? 1.5 veces el rango intercuartílico. Así dibujo mi bigote inferior y mi bigote superior. Luego, también en mi boxplot para el procedimiento, tengo que calcular las fronteras exteriores de abajo y las fronteras exteriores de arriba. Y a eso es la misma fórmula, miren, Q1 menos, en este caso 3 veces el rango intercuartílico, o Q3 más 3 veces el rango intercuartílico. Entonces tengo fronteras interiores de abajo, fronteras interiores de arriba, y fronteras exteriores de abajo, fronteras exteriores de arriba. Las fronteras interiores son las que van a dibujar el bigote. 1.5 veces el rango intercuartílico hacia arriba y hacia abajo de mi caja son mis bigotes. Pero si yo tengo datos por encima de mi bigote, ese es un dato extremo y lo tengo que dibujar. Lo dibujo con un puntito. Entonces, si yo tengo puntitos, me doy cuenta que ahí hay un dato extremo. Aquí además tengo otro dato extremo abajo, con un puntito abajo también. ¿Por qué? Porque hay un dato que se pasó del bigote inferior. ¿Ok? Pero yo también quiero en este mismo gráfico no solamente mostrar datos extremos, sino también quiero mostrar datos demasiado extremos. Entonces, de forma imaginaria, dibujo un segundo bigote arriba y un segundo bigote abajo, que no lo voy a dibujar en la caja, pero lo tengo en cuenta para mirar mis datos y ver si es que existen datos muy extremos. Y ese bigote imaginario es 3 veces el rango intercuartílico para arriba o 3 veces el rango intercuartílico para abajo. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos el ejemplo nos vamos a dar cuenta de estos datos. Pero aquí tengo, entonces, mi cajas y bigotes, que tiene mi caja. ¿Cuántos datos habían dentro de la caja? 50%. Y luego tengo los datos que están hasta el bigote de arriba y hasta el bigote de abajo. Si ustedes ven ese gráfico que está ahí dibujado, que todavía está un poquito dudoso cómo llegamos a ese gráfico hasta que hagamos un ejemplo. Pero si ustedes lo ven, ¿me pueden decir si son datos simétricos o asimétricos? Asimétricos. ¿Por qué asimétricos? Porque hay un bigote más grande que el otro. Pero esa asimetría, ¿de qué datos son? ¿Cómo de qué datos? De los datos del 25% de los datos más chiquitos, ¿no es cierto? Porque los datos que están por fuera de la caja es el 25% más chiquito y el 25% más grande. Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta que hay una asimetría entre los datos que están fuera del 50% central. ¿Y qué me puedes decir de los datos que están en el 50% del centro? ¿Son simétricos o no? Tampoco. Son asimétricos. ¿Por qué? Que una caja es más grande que la otra. Porque la raya del centro no está al centro de la caja, ¿no es cierto? Está más hacia arriba. Ahí.
una asimetría en el espacio dentro de la caja. Entonces, ya ustedes, sin saber exactamente cómo dibujar la caja de bigotes, lo están interpretando. Y dense cuenta que me da explicaciones sobre la simetría de los datos centrales y también me explica sobre la simetría o no de los datos de los extremos. Y también me dice si es que hay datos extremos fuera de los bigotes y si incluso si hay datos muy extremos fuera de ese bigote imaginario que yo he calculado para poner ya no puntitos, sino ahora pongo asteriscos. ¿Ok? Entonces, y ahí viene tu pregunta. Tú me dijiste, ¿qué me preguntaste? Si el bigote de abajo era el dato mínimo. A ver, su compañero me preguntó si el bigote de abajo era el dato mínimo. Sí puede ser. Si yo dibujo mi bigote, para dibujar mi bigote utilizo Q, ¿cómo dibujo mi bigote? ¿Cuál es la fórmula? Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Entonces, si yo dibujo mi bigote a 1.5 veces mi rango intercuartílico y mi bigote sale más abajo que mi valor mínimo, entonces tengo que subir mi bigote hasta el valor mínimo. Si yo tengo datos de edades y mi 1.5 veces mi rango intercuartílico, Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico me sale 2 años, pero mi persona más chiquita en mi muestra tiene 10 años, no voy a dibujar mi bigote en 2, voy a ir a dibujar mi bigote en 10 años, que es mi valor más chiquito. Porque los bigotes tienen que contener a todos los datos. No puedo poner mi bigote hasta 2 si es que yo no tengo ninguna persona de 2 años. ¿Ok? Entonces, yo voy a dibujar mi mínimo y mi máximo tiene que ser de todas maneras en ese bigote. ¿Ok? Puede ser, entonces, si no hay valores atípicos, entonces las líneas se quedan dentro de las cajas y los bigotes. Lo más abajo que puedo llegar es mi valor mínimo. Lo más arriba que puedo llegar con mi bigote es mi valor máximo. Por eso hay puntos afuera. También puedo dibujar el promedio. El promedio se dibuja o se pone en el gráfico con un puntito dentro de la caja. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que quede un poco más claro cómo es que se dibuja y cómo lo interpretamos. Tengo 100 pacientes, que yo los he puesto en esta tabla. ¿Cuál es la edad mínima de mis pacientes? 18. ¿Y la edad máxima de mis pacientes? 57. Ok. Si yo les pido, así por recordar nomás, ¿cuál es la moda de edad? 24. Porque hay 10 personas que tienen 24 años. ¿Ok? Entonces, identifiqué mi valor mínimo, mi valor máximo y de paso identifiqué la moda. Ahora tengo que encontrar los cuartiles. ¿Cómo encuentro los cuartiles? ¿Cómo encontraba la mediana en datos en una tabla? Aquí no tengo rangos de edades, pero sí están en una tabla. Entonces, ¿cómo los encuentro? ¿Cuál es el cuartil 2, que era mi mediana? Tengo que tener el número total de datos, lo divido entre 2 y esa es la posición de mi dato de la mediana. Para encontrar el cuartil 1, divido mis datos entre 4 y lo multiplico por 1. Para encontrar el cuartil 3, divido mis datos entre 4 y lo multiplico por 3. Esa va a ser la posición del dato del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3. Recuerden, como dijimos en la clase anterior, que estamos hablando de posición. ¿Ok? Son 100 datos, no me vayan a decir que la mediana es 50. ¿Sí? No me digan que el cuartil 1 es 25 y que el cuartil 3 es 75. Esa es la posición del dato que tiene el cuartil 1. ¿Sí? Eso es súper común de error. Entonces,
Para yo poder encontrar cuál es el dato que está en la posición 25, en la posición 50 y en la posición 75, tengo que generar una columna extra que va a ser las frecuencias, ¿cómo eran? La F mayúscula, acumuladas. Ok, perfecto. Entonces tengo mis frecuencias acumuladas en una columna extra. Mi cuartil 1 era el dato en la posición 25. ¿Cuál es la edad que se pasa primero de 25? Tengo 8, porque lo primero que se pasa de 25 es, llego hasta 27. Hasta 22 años yo tengo 19 personas. Hasta 23 años yo ya tengo 27 personas. O sea, la persona número 25 en edad tiene 23 años. En 23 años hay 8 personas. Entonces, ¿cuál es mi cuartil 1? Está 23. ¿23, 8 o 27? 23. 23 años es mi cuartil 1. Porque recuerden que el valor del cuartil 1, si yo estoy hablando de edades, tiene que tener años de apellido. Entonces, 23 años es mi cuartil 1. Luego, mi cuartil 2, el dato en la posición 50. ¿Cuál es el primero que se pasa de 50 en las frecuencias acumuladas? 54. Hasta 25 años tengo 45 personas, hasta 26 años tengo 54 personas. Ese es el primero que se pasa. Entonces, mi cuartil 2, ¿qué es? 26 años. ¿Okay? Ese es mi cuartil 2, 26 años. Y luego, mi cuartil 3, posición 75. Primero que se pasa de 75 es 77 personas y a ese le corresponde 31 años. Entonces, mi cuartil 3 es 31 años. ¿Ok? Entonces ya está. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Recuerdo que mi mínimo es 18, mi máximo es 57. Ahora saco el rango intercuartílico. Rango intercuartílico es 31 menos 23, sale 8. ¿Ok? Y ahora voy a dibujar voy a sacar las fórmulas de las fronteras. Las fronteras de 1.5 veces el rango intercuartílico es para dibujar mi bigote. Y las fronteras imaginarias, para esos bigotes imaginarios que no voy a poner en el gráfico, pero lo que tengo que tener en cuenta es con 3 veces el rango intercuartílico. Entonces, la frontera inferior, o la frontera interior de abajo, para el bigote de abajo, es Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico, reemplazo y me sale 11. ¿Ok? Entonces, mi bigote inferior, según las fronteras, llegaría hasta 11. Ahí está tu pregunta. Luego, mi frontera interior, pero de arriba, para dibujar mi bigote de arriba, me da 43. ¿Ok? Y luego tengo que pensar en las fronteras imaginarias para definir si es que tengo datos demasiado extremos. Entonces tengo Q1 menos 3 veces el rango intercuartílico, me sale menos 1, y Q3 más 3 veces el rango intercuartílico me sale 55. Entonces, ya con eso ustedes se están dando cuenta que obviamente no hay nadie que tenga menos 1 año. Mi frontera, mi bigote inferior me salió 11, pero ¿cuál era mi dato mínimo? 18. O sea, yo estoy haciendo un estudio con personas adultas. Entonces mi bigote de abajo no va a llegar hasta 11 años. Solamente va a llegar hasta 18, que es el dato mínimo. Entonces aquí está. Voy dibujando mi caja con el cuartil 1 en 23 años, el cuartil 3 en 31 años y mi raya de la mediana en 26 años. Luego le dibujo los bigotes. El bigote inferior, que tenía, según fórmula, que ser 18, lo tengo que subir, perdón, tenía que ser 11 según fórmula, lo subo a 18 porque ese es mi valor mínimo. En cambio, el bigote de arriba
me salió según fórmula 43. ¿Cuál era mi valor máximo de edad? 57. 57. Entonces está bien, mi bigote de arriba lo puedo dibujar en 43. Y ahora tengo datos afuera de los bigotes. Pero tengo que definir si voy a dibujar puntitos o si voy a dibujar asteriscos. Si son datos extremos nada más o si son datos muy extremos. ¿Ok? Entonces, mi bigote está en 43. Mi bigote imaginario, para definir datos muy extremos, está en 55. Y yo tengo una persona que tiene 51 años, se sale del bigote, pero tengo otra persona que tiene 57 años. También se sale de ambos. Se sale incluso de mi bigote imaginario. Entonces, tengo un valor extremo y tengo un valor muy extremo. Entonces, ven cómo salió mi diagrama de cajas y bigotes. Interpreten ese diagrama de cajas y bigotes. ¿Cómo lo pueden interpretar? Tiene una desviación hacia la Derecha. Tiene ¿izquierda? una desviación hacia Derecha. los datos más grandes, ¿no es cierto? Porque tiene una cola más grande hacia los más grandes, tiene una desviación derecha. ¿Es simétrico o asimétrico? Asimétrico hacia la derecha. Esa asimetría, ¿es en los datos más chiquitos y más grandes solamente o también en los datos centrales? También en los datos centrales. ¿Por qué? Porque tengo mi mediana que no está al centro de la caja. Entonces, y además, ¿qué más me tienen que decir? Es indispensable que cuando describan cajas y bigotes digan que existen o no existen datos atípicos o datos extremos. Aquí tienen que decir que hay un valor extremo y un valor muy extremo. Esas son las cosas que tienen que describir en el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, chicos, ¿quedó claro cómo dibujar una caja y bigotes? Obviamente en el examen de parcial y final no les voy a pedir que me dibujen una caja y bigotes, pero sí les voy a pedir que me interpreten. Y en el seminario sí les voy a pedir que me dibujen una caja y bigotes. ¿Ya? Porque si no lo hacen una vez, no lo van a poder entender. ¿Cuánto pasó? Y les pediría además que para su artículo, el artículo que presenten, traten de buscar cajas y bigotes en un artículo. Porque eso es algo fácil de interpretar y bonito para poder presentar en el artículo de seminario. Además es algo que van a usar siempre. Y les cuento, creo que tenemos un poquito de tiempo, les cuento una anécdota. Yo cuando estuve en pediatría como alumna aquí como ustedes, presenté un trabajo sobre lactancia materna y viajamos a Huancayo a presentar en el Congreso Nacional de Pediatría. Y claro, el artículo lo habíamos hecho en el primer semestre, cuando yo hice pediatría. En el segundo semestre ya me había olvidado de cajas y bigotes y me preguntaron cómo había hecho esta cajas y bigotes y qué significaba, porque lo teníamos que exponer. Y estábamos para hacer el primer puesto de trabajo de pediatría comparándonos con todos los pediatras, éramos alumnos. Y por no saber cajas y bigotes, me mandaron al tercer puesto y no ganamos el concurso. Porque no pude responder la pregunta de cajas y bigotes. Y que ya además yo había hecho el estudio, lo habíamos publicado y estábamos presentándolo, pero me olvidé. Y por eso me perdí mi premio de primer puesto. Ok, para esto sirve el diagrama de cajas y bigotes. Para comparar dos cosas. Este es un estudio que yo hice sobre discapacidad en pacientes con Parkinson. Hicimos una intervención a los pacientes de Parkinson y le medimos con una escala de discapacidad previo a la intervención y después de la intervención. Esta escala medía cantidad de discapacidad. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué pasó con la discapacidad de los pacientes? Bajó, ¿no es cierto? Sin embargo, había pacientes que al principio tenían 40 y también en el siguiente había pacientes que tenían hasta 24. O sea, había discapacidad en los dos. Pero si ustedes comparan,
el grueso de pacientes disminuyó su discapacidad después de la intervención que hicimos. Entonces pueden comparar un antes y un después, y también pueden comparar otras, aquí está por ejemplo el box plot con la cantidad de péptido natriurético tipo B en pacientes que tienen una escala de clasificación para un tema cardíaco, para una disfunción cardíaca. ¿Qué me pueden decir? El péptido natriurético en los pacientes con tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 de esta enfermedad cardíaca es distinto en los pacientes. Entonces, ¿cuál tiene más péptido natriurético? El tipo 4. El tipo 4. Pero, ¿qué me dice que son cajas anchas o cajas chiquitas? Las cajas anchas, ¿qué me está diciendo de la cantidad de esta molécula? Hay mayor dispersión. Entonces, los pacientes en el estadio 4 tienen diferentes valores de esta molécula. Los pacientes en el grado 1, todos tienen similar cantidad de la molécula. Entonces, estoy comparando en diferentes estadios de una misma enfermedad cómo se comporta una molécula. O también puedo comparar diferentes cosas. En este caso es cuánto dura aquí dice alfombras, pero en realidad es un componente. Mientras más larga, más dispersos están los datos. Si la caja es muy larga, es dispersión de los datos centrales. Si los bigotes son largos, es dispersión de los datos grandes y chiquitos de ese mismo grupo. Puedo comparar promedios o medianas, si es que no está el puntito. Me puede decir dónde está el promedio más grande, en qué grupo, ¿no es cierto? Pero es importantísimo recordar que en todos los casos, en todas las muestras, en todos los box plots que ustedes ven, ¿cuántos datos están dentro de la caja? 3. 50% de los datos están dentro de la caja. Siempre va a haber el 50% de los datos dentro de la caja. No importa si mi muestra es de 10 pacientes o de 1.000.000 de pacientes. El 50% de los datos siempre están dentro de la caja. ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí esto simplemente es para ver qué cosas me pueden decir de la caja sin bigotes, pero ya ustedes me dieron las interpretaciones completas. Tengan en cuenta que la mediana, que es la barra del centro de la caja, puede coincidir con el Q1 y con el Q2, porque como son posiciones de los datos, puede ser que el Q1 y el Q2 sean el mismo. Entonces mi barra central va a coincidir con la caja de abajo. Y aquí están simplemente para que puedan ver cómo se comparan el histograma con su cajas y bigotes. ¿Ok? Y aquí hay comparaciones. Básicamente aquí les puedo preguntar, ¿dónde está el dato máximo? Aquí, en el moradito, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Estos son sueldos de los diferentes tipos de puestos en una empresa. Obviamente, el CEO gana muy por encima, es un valor muy extremo en comparación con todas las demás cajas. Son todos los sueldos de los directivos de la empresa, de la gente de ventas, de la gente de oficina, de servicios técnicos y trabajadores. ¿Sí? Ok. Bien, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Páralo. Para